Bien, buenos días. Es un placer y un poco de tristeza deciros buenos días casi por última vez, ¿no? Bueno, vamos con la última jornada que confío que estoy seguro que va a ser tan interesante o más que las anteriores. Pediros disculpas por si en algún momento siempre andamos con la logística un poco de todos los aspectos. Y ya le he avisado a Galo, a las 10:30 tenemos que salir para atender a prensa y que no será que haya dicho nada que nos haya parecido mal, ¿eh? O sea, simplemente eso. Y gracias a Galo por estar aquí. Es un auténtico placer tenerle con nosotros, estoy seguro que os va a encantar. Él es licenciado en Educación Física por el INEF de Madrid, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca, donde es allí profesor en nuestra universidad y tiene pues eso, más de 22 años de docencia en la formación de maestros de educación infantil y de educación física. Ha sido director de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, es profesor también en excedencia de instituto, de secundaria, o sea que yo creo que toca todos los palos, como veis. Y bueno, ha sido profesor de innumerables cursos, presidente de asociaciones, director de escuelas de verano, de congresos, ha publicado numerosos libros, entonces, bueno, pero sobre todo yo creo que es alguien muy querido por los que somos sus compañeros y también mucho por sus alumnos. O sea que, sin más, os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Buenos días a todos. Mi agradecimiento inicial, por supuesto, a la organización, al Ministerio, a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y, en particular, a Marta y a José Ramón, a Silvia. Y en especial a José Ramón porque ha contado conmigo y, bueno, pues en cierto modo me ha sorprendido estando en otro lío, ¿no? Y bueno, me ha estimulado y me ha motivado a ponerme nuevamente en marcha respecto de cosas que ya antes me llamaban la atención, como es la neurociencia y la neuromotricidad. Y me ha servido sobre todo para volver a reflexionar e incluso estimar algunas novedades sobre lo que puede ser, en este caso, la neurociencia y la educación física. Hay algo que sucede cuando vas enhebrando año tras año, ¿no? Y que os pasará a todos. Es una cuestión de identidad profesional y de ir viendo cómo pasan los años y qué es lo que se va haciendo, ¿no? Ayer, en la soledad del comedor de noche, donde estábamos 6 u 8, y tenía su lógica porque los ponentes tenemos que afinar hasta última hora, pero los cursillistas lo que tienen que hacer es aprovechar el tiempo de recreo, ¿no? Tuve la ocasión de cenar junto a 2 alumnas jóvenes, bueno, 2 chicas que están en otro curso de Derecho, y charlando sobre lo que significa ser universitario y toda la experiencia y la proyección de lo que será para ellas el futuro profesional, puesto que están preparando oposiciones y estas cosas, mencionaron un par de palabras que a mí me llamaron mucho la atención, que fue éxito profesional. Es decir, cuando les pregunté, bueno, ¿qué se abre para vosotras en vuestro futuro a partir de ahora? Hablaron muy claro del éxito profesional. Y yo les pregunté qué era eso, porque seguramente en Derecho pues tiene sentido, ¿no? Y eso era sobre todo encontrar trabajo en una gran empresa de abogados, ¿no? Donde todo sea un poco a lo grande, ¿no? Se aprenda mucho, se cobre, etc. Y me pregunté luego ¿qué es el éxito profesional para nosotros en el mundo de la educación? Y lo pensé para mí mismo, ¿no? Y en este ejercicio de saber, ¿y yo? ¿Dónde está 30 años después el éxito profesional para mí, ¿no? Y me pareció un contenido como difuso, ¿no? No lo sé. A veces sí, a veces no. Va a rachas. Unas veces uno se lo cree, otras veces cae y rebota, ¿no? Y entonces no sabría decir, no me parece que en educación el éxito profesional sea algo que se logra y a partir de ahí ya todo va mejor, ¿no? Sino que está, como siempre, sujeto a muchas modificaciones, ¿no?
Como la propuesta de José Ramón me la he tomado un poco a lo personal, pues he querido revisar también qué le ha pasado a mi cerebro durante 30 años, ¿no? Y me he preguntado, si dicen estos neurocientíficos que en el cerebro está el quid de la cuestión, cuando nosotros, los de educación física, casi siempre hemos pensado que el quid de la cuestión está en el cuerpo, ¿no? Y el movimiento. Entonces, este choque me lleva a preguntarme qué le ha pasado a mi cerebro en estos 30 años, además de perder neuronas a cientos, ¿no? Pero espero que se estén regenerando de otra manera. Y, sobre todo, qué ha significado también para mí la educación que yo he recibido y cómo, estando dentro del mundo educativo, eso lo he aprovechado para reciclarme a mí mismo y dar a otros lo que yo he recibido, ¿no? Entonces, previamente, creo que necesito un poco de empatía de vuestra parte, eso que a veces le pido a mis alumnos diciendo, fijaos, yo solo soy el profesor, pero por favor poneros un poco en mi lugar para que podamos entendernos mejor de lo que estoy hablando. ¿Alguien sabe aquí, le suena de algo, las universidades laborales? Fijaros qué bonito concepto, ¿no? Universidades, pero laborales. Bueno, pues me alegro de que aún le suene a algunas personas. Yo a los 12 años me gané una beca y me marché a la Universidad Laboral de Cheste, en Valencia. Con 12 años, caer en un espacio, en una institución educativa con 5.000 alumnos, pues era algo así como la revolución bolivariana total en tu vida, ¿no? Porque en el mismo día te habían pasado ya muchas cosas. Habías salido de tu casa, de tu pueblito, y estabas afrontando un cambio para siempre, que iba a ser seguramente, no había paso atrás, ¿no? A partir de ahí, lo que yo viví en la Universidad Laboral de Cheste fue nada más y nada menos que la implantación de la Ley General de Educación y todo lo que significaba entonces una palabra que no se manejaba, pero que era innovación. Innovación y cambio, ¿no? De alguna manera fuimos conejillos de indias y trabajaron con nosotros en un tipo de metodología distinta que le daba mucho énfasis a algo que yo creo que ahora pues, lo tenemos bien claro, ¿no? Que es necesariamente pues que somos todos diferentes, ¿no? Y que cada niño y cada niña aprenden a su ritmo. Bien. Entonces, volviendo al tema, neuromotricidad y aprendizaje era el reto para mí, ¿vale? Y yo empecé a hacer el mismo camino que hago siempre cuando emprendo un viaje de investigación, que es empezar a tener curiosidad, buscar referencias, seleccionar, ordenar, establecer relaciones con mi trayectoria profesional y ahora, en el momento más verde de la diapositiva, estar aquí con vosotros para compartir aquello que a mí me parece que pueda tener algún interés para compartir con profesionales tanto de la infantil como de primaria y de secundaria, ¿vale? Encontré que había un antecedente muy claro respecto de la educación física, de la neuromotricidad, y es un congreso que se ha hecho y que supongo que ya conocéis, que se ha hecho en 2017, al que yo no pude asistir, pero que ya de alguna manera ha marcado un hito y ha marcado un punto de paso para unir la neuromotricidad, la educación física y todo el campo del aprendizaje, ¿vale? Aquí se han tratado temáticas diferentes y, en cierto modo, todas ellas están en el centro de lo que un profesor de educación física, una profesora, realiza a diario en sus clases, ¿no? Y las preguntas que nos hacemos, qué programación llevamos a cabo, qué cosas hacemos con los niños, qué puede ser más efectivo, qué es lo que aprenden, qué es lo que no, cuál debe de ser nuestro lugar como docentes, más lejos, más cerca. Ayer yo tuve ya la ocasión de compartir aquí y de estar un poco en inmersión dentro del curso con el trabajo de Gema y el trabajo de Sergio y creo que bueno, pues son los lugares comunes que nos mueven, ¿no? En educación física solemos meternos en muchos terrenos y a veces, pues no sé hasta qué punto la alimentación, por ejemplo, ha de ser un tema central nuestro, pero seguramente colateral, del que tenemos que conocer cosas, del que tenemos que aportar porque se espera de nosotros, argumentaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no hace sino llenar de contenido emocionante toda la tarea que tenemos entre manos, ¿no?
había un cartel muy interesante en el Congreso que casi me lo tomé como un mandamiento, ¿no? Y entonces leí aquí, si eres maestro de infantil, ¿no?, la neurociencia y la actividad física te ayudarán a profundizar en la estimulación temprana del aprendizaje mediante la psicomotricidad, etc. Eso lo tenéis que revisar quienes estáis en infantil, ¿no? Si esta es un poco la llamada, ¿no? Aparece la neurociencia, la neuromotricidad y qué nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice a cada uno de nosotros? Si eres maestro de primaria o de secundaria, conocer y prevenir las dificultades del aprendizaje a través de la neuromotricidad. Y si eres profesor universitario, valorar las aportaciones de la neurociencia y la actividad física en el aprendizaje, que es, en realidad, lo que yo he querido hacer para traer aquí, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las aportaciones de la neurociencia y qué significa para un profesor de educación física con un recorrido ya vital? ¿Qué lugar tiene esto, ¿no? ¿Qué lugar tiene? Esas son un poco mis preguntas. Entonces, bueno, yo observo que hay una constelación alrededor de la neuro algo, ¿no? La palabra neuro, a mí antes de que apareciera la neurociencia, me traía como una especie de malas sensaciones, ¿no? Eras más bien neurótico o estabas, no sé, ¿no? Te ha entrado la neura, decíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas a mí me daban como un poco de esto. Pero, bueno, el apellido de la neurociencia, de la neuroeducación, ayer mismo la Organización de Estados Iberoamericanos, a través de su información, a mí me mandaba justo la palabra que yo había puesto hace unas semanas entre interrogantes, ¿no? Porque ya lo que me estaba faltando era precisamente la neuropedagogía, y apareció ayer, ¿no? Ya se ha escrito un libro sobre eso. Entonces, antes de que nos pongamos de los neuros, ¿no? o podamos empezar a decir cuánto tengo que socavar mi propia práctica profesional para adecuarme a lo que pareciera que toma una importancia fundamental, ¿no? Yo no quiero estar fuera de lo que es importante, yo quiero estar dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues me hago una pregunta cuya respuesta ya la han dado aquí, por lo tanto no me voy a detener, ¿no? Pero pareciera que hay un camino inevitable desde el cerebro de cada uno a la conducta y al aprendizaje, ¿no? Y entonces, como que parece que podemos tener ahí algo que hacer, ¿no? Insisto, para el campo de la educación física casi siempre hemos visto como que tenemos que hacer algo respecto del cuerpo, respecto de la identidad, del reconocimiento corporal, de la conciencia, ¿no? De la ubicación en el espacio, del ritmo, etcétera. Pero, bueno, esto como que me parece que como que viene un poco grande, ¿no? O sea, si ahora resulta que también nuestra proyección ha de ir dirigida al cerebro y esperar lo que suceda en ese intervalo de ida y vuelta, bueno, pues a mí me pone un poco tenso, ¿no? Porque digo, aquí hay todavía mucho que aprender y yo pensé que ya sabía algunas cosas, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que los neurocientíficos parece que insisten en que hay una gran vinculación entre la neurociencia y la educación. Y, como suele pasar en estos casos, la escuela siempre tiene cartas en estos asuntos. Por lo tanto, bueno, nos está mirando, ¿no? Nos está mirando. Y dicen algunos aspectos llamativos, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro y es nuestro mejor aliado. Es decir, aprender, ¿no? Vuelvo sobre el comedor, si os parece. En esta pequeña estancia que tengo aquí, pues he tenido la suerte de desayunar con Pedro. Pedro no está en este grupo, está en otro, en un curso que se está haciendo sobre universidades y proyección internacional. Y Pedro no es de una universidad española, es de una universidad americana en España, de Stanford. Y hemos tenido una charla muy rica, muy entretenida, sobre lo que significa aprender, ¿no? Y cómo es la mentalidad del universitario americano y cómo es la nuestra, ¿no? Y cómo ellos, desde el primer momento, parece que tienen muy claro que salen al mundo a venderse, a autovenderse. Y eso les centra mucho en sus cualidades, en cuáles son sus fortalezas, ¿no?
Y sin embargo, yo que en las diplomaturas tenía sobre todo alumnos de primero, ahora en los grados tengo más bien alumnos de tercero y de cuarto, en las diplomaturas me encontraba con alumnos muy jóvenes, recién llegados, 18 años, con muchas incertidumbres sobre sí mismos, ¿no? Incluso levantaban la mano, pero no para salir voluntarios, sino para ponerse al final de los voluntarios, ¿no? En fin, con cierto miedo a manifestarse, con cierto miedo a dar una opinión. Eso no ha desaparecido del todo, porque yo creo que es un carácter español. Cuando estamos en grupo, ¿no? Hay como una sensación de, ¿no? Pero me llama la atención que, sin embargo, la mentalidad norteamericana, me ha dicho Pedro, que ellos, aunque tengan dudas, se lanzan, aunque sepan que meten la pata, aunque sepan que cometen errores. Mientras que en nuestra forma de trabajar en educación el error está penalizado, pues con 10 años de cárcel, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, qué maravilla, ¿no? Cómo cambia por completo, sobre todo, la actitud inicial hacia algo. De tal modo que cuando mis alumnos acaban los 4 años, casi todos dicen, se me ha hecho corto, me ha cundido poco o he aprendido poco. Y entonces la pregunta es, ¿desde cuándo empezaste a aprender, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitaste para empezar a caer en la cuenta de que ya era el momento? ¿Y cuánto tiempo has desperdiciado en dimes y diretes, ¿no? En irte colocando, en posicionando? Cuando hacemos conferencias, me gusta que mis alumnos se hagan la pregunta, ¿esto que va a decir el conferenciante o la conferenciante, qué tiene que ver conmigo? Un ejercicio activo para saber qué hay de lo mío en aquello que dices, ¿vale? Porque si no, la actitud pasiva no produce aprendizaje desde mi punto de vista, ¿eh? Luego, en una charlita, yo espero que José Ramón también nos aclare algunas de estas pequeñas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la actitud individual, que tienen que ver con aquello de estoy en un curso, ¿qué tal el curso? Bien, bueno, hay de todo. Profesores que, claro, eso está dentro. Eso está dentro. Nosotros vivimos en ese marco. Profesores que, alumnos que, bueno, a cada uno le dicen cosas unos y no otros, ¿no? A cada persona le llegan. Y eso es precisamente el mejor certificado que podemos usar para manejar estos conceptos, ¿no? Cómo le llega a cada persona la información, qué hace con ella. La usa, la reflexiona, la acrecienta, se la guarda para el futuro, la olvida. Bueno. En definitiva, parece ser que esto del aprendizaje y el cerebro es como una especie de bola que va y viene, ¿no? Y cuanto más de uno, más esponja lo otro, en esa idea de que el cerebro es elástico, ¿no? Es dinámico, ¿sí? Bueno, y justamente cuando estaba hablando con Pedro, yo estaba en mi cabeza, vamos a ver cuando Pedro dice la palabra que para mí es mágica, que es experiencia. Cuando ya me estaba empezando a poner incómodo porque no lo decía, lo dijo. Aunque dijo, más que experiencia, dijo algo así como, bueno, una experiencial y tal, y dije, eso es. Es decir, el desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento impulsado biológicamente, que a lo mejor es lo que pensábamos antes, ¿eh? El cerebro está ahí, hace sus cositas, ¿no? Va por su camino y está como a lo suyo. Pero parece que no está a lo suyo, está impregnado permanentemente de aquello que se aprende y cómo eso recircula toda la información y la regenera, la acrecienta, ¿no? la revisa. Entonces, ahí está la experiencia. La experiencia no tanto como años de acumular experiencia, sino la experiencia vivida. Y entonces yo le he dicho a Pedro, nosotros en expresión corporal solemos hablar de vivencia. Y él me ha dicho, creo que ese concepto lo empezó a utilizar Ortega y Gasset. Y he dicho, Dios mío, no lo sé, tendré que ir a buscar si eso es así, ¿no? Porque la palabra vivencia para los profesores de educación física y en particular para quienes desarrollamos el área de expresión corporal es, primero, muy utilizada y también muy razonada, porque somos defensores del cuerpo a cuerpo, del momento vivido con el otro y de la respuesta corporal, ¿no?, que sucede en un grupo, en el trabajo en común. Y ahí vendrá mucho de lo que la neurociencia subraya en el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, en realidad, mi camino de esta mañana lo que quiere, en cierto modo, es subrayar que quizá
quienes trabajamos en el mundo de la educación física, en el lado oscuro de la educación física, en el de la penumbra, en el que muchas personas no saben que existe, porque educación física es para muchas personas deporte, es habilidad motriz, ¿no? Para quienes estamos en ese lado, a lo mejor estamos, quién sabe, más cerca de un tipo de aprendizaje más centrado en el cerebro y en algunos de los valores que la neurociencia subraya. Desde el momento en que me percaté de eso, todavía me animé más, porque dije, bueno, quién sabe, a lo mejor yo en los 30 años que llevo en este campo voy a sentir que tengo cierto éxito profesional para mí mismo, ¿no? No estoy haciendo algo de modé, estoy haciendo algo que está en el centro de lo que hoy puede ser el objeto de trabajo. Si el cerebro tiene plasticidad, quiere decir que es adaptativo, y eso está muy bien, ¿no? Porque entonces se dan una serie de principios de aprendizaje que a mí, en particular, me han llamado la atención con estos autores, ¿no? Y he tratado de entresacar algunos elementos que me parece que son significativos para la situación en la que yo me manejo habitualmente, ¿vale? Uno de ellos es que es indudable que el cerebro es un sistema muy complejo, la vida lo es, el ser humano lo es, todo lo es, ¿no? Y quien vaya buscando ahora simplicidad, pues no está en el siglo XXI, ¿no? O sea, la complejidad nos acompaña en todo lo que hacemos, ¿no? Pero es interesante pensar que si el cerebro es sobre todo un cerebro social también, que está aprendiendo en todos los momentos, ¿no? Y de eso hablaba con Pedro, ¿no? El aprendizaje ahora no se da como quizá antes. Y yo le decía, mis alumnos ya no aprenden tanto quizá de la convivencia con los demás, o no esperan ya tanto. Incluso puede que no esperen tanto de lo que un profesor les puede enseñar. Lo ponen en entredicho, pero es normal, ¿no? Porque el contexto ya no nos sitúa a los profesores como los únicos sabios. Es normal, ¿no os parece? Entonces, esa salida de foco necesariamente es porque hay otros elementos y otros miembros de la comunidad de aprendizaje que están mandando información, ¿no? ¿Quiénes son? Es importante detectarlos y saber qué hacer con ellos. Yo creo que estamos justo en el momento histórico en el que todavía nos mantenemos dentro de una confusión. ¿Qué hacer con la información que nos llega de Internet? ¿Qué hacer? ¿Cómo secuenciarla? ¿Cómo seleccionarla, ¿no? ¿Cómo evitar dar saltos en lo que puedan ser modas o ahora toca, ¿no? Entonces, bueno, buscar relaciones significativas adquiridas el cerebro parece que quiere organizar pautas, que está acostumbrado a buscar interrelaciones entre las cosas, ¿no? Y eso ya lo sabíamos porque también cada vez que nosotros hacemos una propuesta a nuestros alumnos tiene mucho que ver con secuenciar, con clasificar, con unir, ¿no? Elementos que componen conjuntos, que componen esquemas, categorías. Por eso vino con tanta fuerza, por ejemplo, al aprendizaje el valor del mapa conceptual, ¿no? Del árbol de conocimiento, algo que une unas cosas con otras y te permite entender de una forma global aquello que podría estar troceado, ¿no? Entonces, tú te puedes preguntar cómo me funciona el cerebro, ¿no? Y cuando yo me pregunto cómo me funciona el cerebro, resulta que me funciona buscando siempre lo global, buscando la suma del conjunto. Y me pregunto por qué me pasa eso y me voy a la Universidad Laboral de Cheste, donde ya había mucho de partes que ninguna de ellas estaban fuera del total. ¿No? Y me acuerdo formar parte de un taller de radio. Cuando ya habíamos acabado las clases, en la residencia había un taller de radio que por las noches, antes de irnos a la cama, hacía un programa de radio, ¿no? O teatro, o el deporte. Cómo todo era parte del todo y no había nada que uno se preguntara, ¿y esto a qué viene, no? Y era parte del todo porque los educadores le daban el pegamento necesario para que los alumnos entendiéramos que era tan importante ir a clase, comprender aquello como lo que se hacía por la tarde, como las actividades de convivencia, etc. Eso fue todavía más intenso en la Universidad Laboral de Zamora, donde estudié el bachillerato y el COU. Allí había salesianos todavía.
A mí luego me dio tiempo a escribir una tesis doctoral sobre la Universidad Laboral de Zamora y pude reflexionar aún más profundamente lo que significó la etapa de los salesianos en Zamora, ¿no? El valor que tenía, por ejemplo, el cine, ¿no? Como elemento central educativo, no como elemento complementario de algo que había que llenar un hueco, no, como elemento central. Y cómo muchas veces el cine significaba un punto de encuentro de aquello que se estaba aprendiendo en las clases, en las materias, en las asignaturas. A mí eso me gustaba, porque ponía en el centro todo. Y eso me enseñó, mi cerebro aprendió a que quizá es normal llegar a un curso y que la lógica diga, pues depende, hay de todo. Porque cuando yo llego a un curso, al principio, en septiembre, me doy cuenta de que mi nuevo grupo de alumnos ya lo considero como un conjunto heterogéneo, ¿no? Y empiezo a mover mi cabeza en el sentido de saber quién es quién, qué aporta cada uno, porque para el viaje que pienso dar es necesario el conocimiento del alumno tanto como me sea posible, ¿vale? Porque mi función precisamente va a consistir en desentrañar de cada uno lo mejor y en animarles a sacarlo fuera para jugar juntos todos con eso, ¿vale? En ese sentido, quizá lo de menos es el contenido de la materia que yo tengo que, y como luego mostraré, de lo que se trata, en mi caso, es precisamente de inventar un nuevo curso cada curso. Bueno, está muy claro que si hay algo que ha pegado con fuerza es el valor de las emociones, ¿no? Y esto está llegando por todas las vías. BBV, ¿no? Está lanzando pequeños vídeos cada semana donde se dicen cosas que para los profesionales de la educación son todas desde siempre importantes, nos las han enseñado en las escuelas, en las facultades, pero cuando las sacas un poco de contexto es fuerte, ¿no? Pues sin emoción no hay aprendizaje. Bueno, pues cuántas veces se habrá tratado de enseñar, ¿no? Sin demasiada emoción, pero quizás sí hemos descubierto que cuando hay una emoción ahí, cuando algo te vincula, las cosas ganan, ¿no? Eso no lo vamos a discutir. Y la pregunta es cómo vamos a manejar nosotros eso, ¿no? Para que nos ayude, digamos, a emprender el aprendizaje del alumno. Me interesó mucho esto, ¿no? Que el cerebro sea capaz de pillar partes, pero también el todo, de ser periférico, de ser central, ¿no? Porque cuando decimos aquello de este chico o esta chica las pilla al vuelo, ¿no? Es como que tiene una disponibilidad para captar, ¿no? Para recoger, y yo me pido todos esos alumnos en clase, claro. Me gustaría que el nivel de interrelación y de debate fuera siempre alto, ¿no? Porque querría decir que la gente está en lo que estamos, ¿no? Y yo no sé si os pasa a vosotros cuánto tenéis que tirar de vuestros niños, cuánto tenéis que tirar de vuestros alumnos, o cómo a veces, cuando uno tiene un grupo que fluye, ¿no? Cómo ellos van. Pedro me decía, se nos exige en la pedagogía Stanford tenerlo todo muy organizado, pero ya la mayor parte de las sesiones, a partir de los 15 minutos, toman las riendas los alumnos y aquello tú ya no sabes hacia dónde va a derivar, ¿no? Porque hay una gran iniciativa por parte del alumno que quiere buscar algo, que quiere ir al encuentro de algo, quiere respuestas, quiere poner en evidencia ideas, ¿no? Bueno, en fin, lo consciente, lo inconsciente, la memoria, todo esto que doy por hecho que habéis trabajado y que seguiremos a lo largo de esta mañana, ¿no? Bien, hay algo interesante y es el cerebro es plástico, es esa plasticidad, ¿no? que hace que uno diga aprender para toda la vida, ¿no? Como han sido las instrucciones de la Unión Europea. Yo últimamente estoy trabajando más en la línea de los mayores y dirijo un proyecto de investigación que tiene que ver con la actividad física y mayores, ¿no? Y estamos grabando entrevistas con nonagenarias que las ves y dices, oh Dios mío, este es el gran momento para decir, he aquí lo que da de sí la actividad física continuada, ¿no? Y la plenitud mental, ¿no? Y tú ves allí a la señora de 92 años haciendo su yoga o haciendo su ejercicio y siendo capaz de explicar, ¿no? Y de explicitar
el sentido que ella le ve a la actividad física en su vida, ¿no? Entonces, ese está claro que es un camino que ya se ha abierto y que tiene mucho que ver con la longevidad y con lo que nos espera a nivel de salud, de ejercicio, etcétera, ¿no? Pero poderlo constatar, ¿no?, hoy en las zonas rurales de la provincia de Salamanca, como estamos haciendo, ¿no?, donde en Castilla y León parece que tenemos un alto porcentaje de personas longevas, ¿no? Entonces, es importante porque quiere decir que no hay, en la vida no hay que decir ya está, ¿no?, sino que siempre tendrás que estar abierto a la sorpresa de lo que pueda venir, porque si el cerebro, como nos dice la neurociencia, es plástico, no se agota, sino que de alguna manera se regenera y se dinamiza, pues está claro que la clave es esa, no dejar de aprender, no dejar de hacer, ¿no? Y esto tiene que ver, tiene muchas connotaciones para con la vida. Le digo a mis alumnos muchas veces, hay que durar. Hagamos lo que hagamos, hay que durar. Un profesor tiene que durar porque está obligado a seguir transmitiendo y a seguir dando a los alumnos aquello que está elaborando con su experiencia, ¿no? En mi caso personal hay algo más, y es que, de alguna manera, y esto lo he hablado a veces con mis compañeros de las universidades laborales, esa sensación de haber sido becario durante muchos años, esa cosa de que a ti el Estado, los impuestos de la gente te han sacado de alguna manera de lo que podría haber sido tu destino normal, ¿no? A mí eso me condiciona y me da una sensación de obligación que acepto gustosamente, ¿no?, para con la comunidad, porque la comunidad ha invertido mucho en mí, ¿no? Y luego abordaré alguna cosa también a lo largo de algunas de las diapositivas, ¿vale? Bueno, dice que el aprendizaje complejo se incrementa por el desafío. Y a mí la palabra desafío la uso bastante en mis clases porque, daos cuenta de una cosa, mis alumnos vienen sabiendo que con el profesor Galo van a tener que esforzarse en superar sus miedos, en superar la inhibición, ¿no? Y que eso, confrontarse delante de los demás, para algunos alumnos de magisterio es un poco fuerte, ¿no? Y sobre todo si lo haces, como lo hacía en primero, a los 15 días de estar en la facultad, ¿no? Es un poco fuerte. Sin embargo, el trabajo de la improvisación, el trabajo de la dramatización, y el trabajo de decir yo puedo, ¿no?, esto lo voy a hacer porque en el fondo tengo un recorrido y lo único que tengo que hacer es romper el techo de cristal de mi primer miedo, les hace crecer y les hace pegar un gran salto cualitativo, ¿no? Porque en realidad ellos ven, ¿no?, que hay un desafío. No es una amenaza, porque en general yo no suelo lanzar las propuestas a mis alumnos de tal manera que ellos ya se hundan, ¿no?, sino es más bien como un ir suavemente hacia algo. Y cuando ellos se ven arriba, entonces dicen, oh Dios mío, este soy yo. Se ven en un escenario delante de 200 personas habiendo hecho un proceso creativo con un final escénico y cuando salen de ese momento dicen, este era yo, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que ha habido un cambio muy grande, un salto, ¿no?, emocionante, y que eso ya lo tienen, no lo van a perder. Así es como yo lo veo, ¿vale? Podéis interrumpirme en cualquier momento, por favor, y si alguien, qué sé yo podría aquí preguntar quiénes son los más expresivos del grupo, ¿no? ¿A quién le gusta hacer expresión corporal desde educación física? ¿A quién no? Porque ya, bueno, pues el recorrido profesional me ha advertido muchas veces que es un campo delicado, que no todo el mundo le apetece, que a veces se confunde el trabajo físico con el trabajo social, afectivo, etcétera, ¿no? Y que hay ahí mucho meollo. Entonces, no voy a ir por ahí, pero está un poco en la constelación mental de lo que tenemos. Bien, parece que en definitiva cada cerebro está organizado de manera única, que al final es lo que nosotros hemos dicho siempre, cada persona es diferente y la dificultad educativa está en cómo conseguir que en una clase de 25, de 30, de 60, podamos atender a esa diversidad, ¿no? Y cuál es la manera más certera y más efectiva de situar el aprendizaje para que al menos, si no podemos llegar a que cada persona, ¿no?, desarrolle su individualidad, sí por lo menos tenga la oportunidad de verse reflejado en aquello que es la propuesta del grupo.
que tenga la oportunidad de hacer, de intervenir y de dar un paso, de dar un salto. Y yo creo que tengo la suerte de trabajar en una materia que me permite hacer eso. Me permite que cada alumno encuentre un poco su lugar, tenga la libertad de dar más de lo que yo digo y desarrolle también la oportunidad de hacerse ver ante los demás de esa manera y que se produzca una reciprocidad en el aprendizaje. Indudablemente el hecho de que todos somos diferentes pone la educación en una situación muy compleja, ¿no? Vale, y haciendo un breve resumen, pues resulta que parece que el trabajo desde la visión del cerebro y la neurociencia atiende con importancia al ambiente de enseñanza, ¿no? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué es lo que generamos? A mí me habéis dicho algunos de los aquí presentes, pues qué buen ambiente se ha generado, ¿no? Para ser una semana, qué alegría, grupo de WhatsApp, buen rollo, tal, no sé qué, pues ese es el ambiente, ¿no? Porque ciertamente no hay color si uno va a aprender en condiciones adversas, ¿no? Con el malestar, con la desgana, con malos rollos en la cabeza, ¿no? Porque la necesitamos limpia, necesitamos eso que pasó ayer con Sergio, ¿no? Que él diga, ah, y ya estáis todos aquí funcionando en grupos en esto, ¿no? Los del 43 y los del 41. Es decir, eso es lo que necesitamos crear un ambiente facilitador, indudablemente, adaptando los contenidos, diferentes estilos de aprendizaje, donde el valor de las emociones tenga un lugar, ¿no? Tenga un lugar. Y donde el conocimiento sea significativo, en fin, elementos que ya conocemos, ¿no? Sobradamente. Bueno, no me voy a detener sobre esto, pero lo tenéis en la presentación y a mí me ha parecido bastante atractivo para que cada uno de vosotros reflexione sobre cómo se dan circunstancias de aprendizaje donde a los alumnos se les introduce en una experiencia compleja. Es verdad que cada nivel da a su vez un nivel de complejidad, ¿no? Evidentemente, en infantil podemos acceder hasta donde podemos acceder, pero el mundo que se le ofrece a los niños y niñas de infantil, para ellos puede ser suficientemente complejo y podemos entender que están removiendo, ¿no? El conjunto de su persona entera alrededor de algo. Por lo tanto, eso de experiencia compleja, ¿no? Un estado de alerta relajado, ¿no? A mí me encanta empezar el curso, me da un plus, porque la lógica te dice que año a año, pues el curso ya lo echas a la espalda, ¿no? Y es verdad que todos sabemos que depende de tu actitud para decir, Galo, ya estamos aquí, curso nuevo, qué alegría, qué sonrisa, qué actitud, vamos con ello, un nuevo viaje, a ver qué nos depara, ¿no? Y que en el momento en que tú te cierres a, oh Dios mío, otra vez aquí, lo mismo, te estás coartando la posibilidad de abrir el abanico. Y los maestros y los profesores estamos para abrir, no para cerrar. Abrir, ¿no? Y abrir es lo primero que tienes que hacer tú, abrir. Y cuando yo abro y convenzo a mis alumnos de que realmente eso no es una asignatura y que quizá se tienen que despojar un poco de la visión tipo asignatura, evaluación, nota, no sé qué, sino más bien relajarse y gozar del viaje, porque el viaje va a tener mucho que ver con ellos. Y yo les necesito implicados y necesito que sepan que tienen que ir al 100% y buscar dentro. Entonces las condiciones cambian y cada año se producen viajes distintos. Y eso es lo que a mí me alimenta. Yo le digo a ellos, me alimento de vuestra sangre, ¿no? Porque tengo que durar. Y tengo que durar y a veces pruebo y genero laboratorios para saber cómo luego mejorar determinadas cosas. Es decir, hago un poco el juego lúdico también para mí, para que pueda mantener fresca la actitud. Bueno, estas cosas las miráis en la diapositiva, ¿vale? Porque yo creo que hay un valor muy interesante que es el del compromiso, ¿no? Que ahora mismo está muy en entredicho también, porque bueno, la escucha, ¿no? La atención. En el BBV también hay otro vídeo por ahí que dice la atención lo es todo, ¿no? O hoy alguien habla del valor del aprendizaje, ¿no? La emoción, en fin. Es que si sacamos cada una de estas cosas, todas ellas tienen un valor fundamental, ¿no?
¿Cómo le digo a mis maestros de educación física cómo vamos a empezar la sesión en el patio dando gritos para poner orden, ¿no? Más bien lo lógico será encontrar la manera de que el sistema de orden se asegure siempre, porque si no, como una cabra loca, ese profesor de educación física, esa profesora tratando de recopilar niños en el patio, ¿no? A voz en grito, poniendo en peligro toda su estabilidad corporal y emocional, ¿no? Entonces, hay que encontrar los sistemas, y los encontramos, ¿no? Para que los niños tengan ese nivel de atención necesario, porque si no lo hay, olvidémoslo todo, ¿no? Bueno, paso, como veis, un poco así rápidamente por esto. Y me gustó mucho encontrar la opinión siempre fina de José Antonio Marina, aconsejándonos a todos los educadores y a él mismo la proximidad a la neurociencia, ¿no? Y cómo le tenemos que pedir a los neurocientíficos que nos ayuden a encontrar caminos, y nosotros tenemos también que comprometernos a dar desde la base fundamento, ¿no? El otro día estaba en un congreso de Murcia sobre investigación en salud y en envejecimiento, y me doy cuenta de que la educación física no está, que están los fisioterapeutas tomando un campo que es el nuestro, administrando la actividad física, el programa, metiéndose en qué es lo que tienen que hacer. Y a mí eso me confunde, porque digo, ¿qué pasa, no? La educación física aquí tiene que dar un salto, que en cierto modo estoy de acuerdo con Marina. A veces los colectivos tienen que decir, esto es lo nuestro, estamos aquí, ¿no? Es cierto que siempre hemos, en mi caso, en la formación inicial del maestro y de la maestra tenemos un problema, y es que la mayor parte de las mentalidades vienen muy dispuestas a lo que exactamente quieren y tienen un objetivo que se llama colegio al final de su interés. Y entonces la visión periférica no existe. Somos poco emprendedores, ¿no? Porque queremos lo que queremos, y es una pena, porque el mundo de la actividad física es un mundo de futuro. Y vamos a tener que estar ahí. Y si no estamos nosotros, los profesionales de la educación física, van a estar otros, desde otros ángulos, que estará bien, pero hoy no se puede trabajar sin interrelación de todas las disciplinas. Bueno, pues Marina nos aconseja esto, ¿vale? Y yo digo, entonces, venga, vamos a ponernos las pilas. Ya sé que no todo el mundo aquí es profesor de educación física, maestro de secundaria, tal, pero bueno, pido a quien no está en el campo de la educación física que me permita que a través del título de la ponencia, ¿no?, y de la neuromotricidad lleve esto hacia el territorio del valor del cuerpo y el movimiento. Porque yo creo que todos abordamos eso al final, porque todos estamos en el aula con nuestros niños en cuerpo y alma, ¿no? Seamos o no de la educación física, sí digo que tendremos algo que decir en el territorio de la investigación neuromotriz, que nos interesa el tema, que tenemos que interesarnos por él y saber si lo que estamos haciendo realmente está en el centro de lo que hoy los neurocientíficos nos están aconsejando, ¿vale? Porque tenemos una tradición muy larga de conservadurismo, ¿no? Los que habéis estudiado educación física, de alguna manera, lo que sucedió es que los que salimos del INEF de Madrid en aquellos gloriosos años, llevamos ese aprendizaje a las aulas, a la secundaria, y de alguna manera lo que hemos llevado ha sido los huesos de un cementerio a otro. Pero todavía estamos capacitados para hacer el gran salto del cambio, de lo que se nos exige en un siglo XXI, ¿vale? Hay algo importante, hay algo relevante, y yo os animo a que escribáis artículos desde vuestra experiencia de primaria, de secundaria, y que hagáis ahí también quizá algún acuerdo con profesores de la universidad para detectar cosas. Yo el año que viene quiero, en el colegio con el que trabajo, porque en eso sí me he quedado un poco viejuno, y aunque cambiamos de campus, yo perdí una escuela aneja maravillosa con la que hacía muchos proyectos con mis alumnos, y tuve que buscarme en el nuevo campus un colegio que me admitiera, ¿no? Y me costó 10 años tener ya las puertas abiertas a todo tipo de actividad con ellos, pero ahora están encantados de que hagamos cosas juntos. Yo llevo allí a mis alumnos, sus niños vienen al campus, hacemos cosas juntos, ¿no? Y investigamos. Y entonces ahora me interesa también saber cómo es la habilidad motriz de los peques, ¿no? Y qué diferencia el niño de quinto y de sexto, por ejemplo, porque para mis alumnos en formación inicial esos elementos son muy importantes. Tener claro, ¿no?, dónde llega cada cosa y qué es lo que pueden llevarse
con bastante nitidez, porque si no, lo que se aprende en magisterio es un totum revolutum bastante disperso, que luego, naturalmente, vas a tener tiempo de ir colocando con el tiempo a tu aire, ¿no?, en tu centro. Entonces, la curiosidad nos embarga, estamos aquí, y vosotros sois el club selecto de los 60, de los 120, que me hizo a mí mucha gracia, Marta, eso, ¿no? Pues había 120 peticionistas, pero han quedado 60, ¿no? Y entonces yo estoy aquí con el club de los más selectos, de los que realmente les mueve la codicia de la curiosidad, ¿no?, y quieren seguir aprendiendo en el mes de julio. Y eso me retrotrae a las escuelas de verano que organicé durante 12 años y que siempre me preguntaba, Galo, ¿cómo lo haces para que el 2 de julio vengan 60 maestros, profesores y estén aquí desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde trabajando mañana y tarde en un curso que se llama Expresión, Creatividad y Movimiento? Y es que siempre hay valientes, ¿no? Siempre hay valientes. Y siempre nos atrae a los docentes este foro y esta interrelación del conocimiento y esta búsqueda, porque a lo mejor a veces te das cuenta de que ha sido justo el enclave donde más has aprendido en el curso, ¿no? Entonces, esto te lo has llevado. Esta experiencia, volvemos a decir, esta vivencia, ¿no? Entonces, considero que estamos aquí y que tenemos muchos frentes abiertos todavía. Nos dolió mucho que no se reconociera la competencia motriz entre las competencias. Nos dolió, ¿no? Nos duele que no se aumenten las horas semanales cuando se cacarea tanto sobre el peligro de la obesidad, sobre el peligro de no sé cuántas cosas. Nos duele, ¿no? Y la neurociencia, entonces, puede ser también un apoyo para que este tipo de cosas las enfoquemos, las logremos, ¿de acuerdo? Pero hago una reflexión. Yo estudiaba en el INEF en el año 79, 80, ya muy lejos, y por entonces apareció un cartel que decía psicomotricidad, y a mí aquello me llamó mucho la atención. Y me fui a un curso que impartía un tal Lapierre y un tal Couturier en Madrid, y les vi trabajar. Y dije, oh Dios mío, la psicomotricidad, ¿no? Y caí rendido, porque algo me había dicho en mi educación cerebral que todo aquello que trajera aire nuevo era como para mí. Y entonces yo era un estudiante de INEF que bajaba escaleras abajo sin usar el ascensor para ver qué había en las carteleras, por si había algo que me interesara, ¿no? Estaba a la búsqueda permanente. El curso de Lapierre y Couturier me abrió muchísimo campo, ¿no? Pero cuidado, psicomotricidad, neuromotricidad, no sé cuántas motricidades. ¿Qué queda? ¿Qué quedó después de todo aquello? Porque en España lo que tenemos es muy mal. No hemos aprobado esa asignatura, coger algo, desarrollarlo, esencializarlo y dejarlo. No, somos más de... Y se fue, ¿no? Y se fue, se evaporó. Lo mismo pasó con la psicocinética de Le Bulls, ¿no? Este tipo de cosas que pegaron muy fuerte en su momento. Pero también llegó Parlevas y habló de la sociomotricidad y nos encantó, ¿no? Seguramente todo deja algo, como dejará la neurociencia y la neuromotricidad, ¿no? Y estamos obligados a sacar algo para nuestra propia administración local, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Hay que volver a repensar la escuela? Siempre, ¿no? Estamos en esta. Siempre estamos en esta. De hecho, pues con el nuevo gobierno ya están sonando las campanillas de que quizá empiece a pensarse en una nueva asignatura. Es decir, siempre estamos en la inquietud de lo que no hacemos bien y tenemos que mejorar, ¿no? Por eso vuelvo a la historia del éxito profesional. Por eso es tan difícil. ¿Cuál es nuestro éxito? Está demasiado unido a demasiados factores, ¿no? Bueno, más apoyo, más respeto, ¿no? Yo he estado aquí ayer escuchando una conversación que decía todavía la educación física está en el conjunto de la plástica, la música, todavía en los propios centros no, todavía ya un poco más, pero luego en la sociedad, en los padres, una guerra sin cuartel, ¿no? Me moriré en esto. No vamos a cambiar, ¿no? Porque nos pesan los tópicos como losas, ¿no?
Y entonces el cambio lo tenemos que saber hacer y meternos en esa otra cosa más global. Si es verdad que la actividad física mundial reclama atención, porque si no el mundo cada vez está en peores condiciones, entremos en esa dinámica y seamos capaces de reivindicar, ¿no?, precisamente que el foco sea el tiempo escolar de la educación física y de la motricidad, el valor de la psicomotricidad en infantil. Bueno, hay evidencias claras, pero siempre podemos hacer mucho más de lo que hacemos si entendemos mejor la forma de aprender del cerebro. Seguramente sí, y por eso insisto, recojamos con gratitud aquello que surge de la investigación científica, pero preguntémonos cómo nosotros lo podemos ir situando, ¿no?, para que sea efectivo. Bueno, y ahí vuelven a tener sentido, motivación, atención. Ayer cuando Sergio preguntaba, ¿no?, en las objetivo, rol, pues hay tantas cosas, ¿no?, que podríamos rellenar 10 páginas sobre nuestros objetivos como docentes, ¿no?, o ser muy, muy, muy esenciales. Y en la palabra educación cabe todo, ¿no? Y en la palabra docente, profesor, maestro, también cabe todo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Vale. Quiero hacer aquí una pausa, lanzar alguna pregunta y pasarme a la parte práctica de unos pequeños condimentos, incluso alguna imagen de vídeo para que podáis entender un poco mi trabajo personal del recorrido de rebote entre el cerebro y la experiencia profesional. Hasta aquí, alguna consideración. ¿Lo que he hablado os ha implicado o es que yo soy de la universidad y, en fin, tendríais más bien, quizá era más productivo si me pongo aquí y digo, por favor, decirme todos aquellos pecados que tenemos que solventar en la enseñanza universitaria, que seguro que van a ser muchos, ¿no?, que tendríamos que mejorar como institución viejuna. ¿Algún feedback que queráis? Esto que has dicho antes del participar, de que ya entren con ganas, en secundaria no es viable, porque es obligatorio. Y aquí, bien. de entrada, esa obligación para chicos que muchas competencias que se piden no las tienen, y posiblemente no las tengan, pero tienen otras, para lo que les está aportando a el sistema educativo. Entonces, si te entiendo, quieres decir que en secundaria ahora mismo ya hay garantías de que todos y cada uno de los alumnos tienen que intervenir y exponer oralmente y tener, digamos, las... ¿Es así lo que estás diciendo? Sí, no, lo que estoy diciendo es que de entrada, si es obligatorio que se te exijan unas competencias que a lo mejor tú no tienes, y he tenido chicos que ya en primero sabía que quería. ¿Escucháis o no? Espera, que ahora acabo de recordar que si hago esto... Voilà. Lo que digo... Espera. Ahora sí. Que partiendo de la base que tú estás diciendo que ya tienes que entrar con ganas, con la mente abierta y participativo, ¿Sí? Los profesores de secundaria se encuentran con el hándicap de la obligatoriedad de ir allí. Y muchos chicos no son competentes en alguna. Yo, por ejemplo, en matemáticas mi tope estaría en tercero de la ESO y no tiraría más. Y por mucho que hagas, no tiro más. Y eso no quiere decir que yo sea tonta, sencillamente que no soy competente en eso. Y ahí tenemos un hándicap que nos obliga al sistema educativo. Y tenemos chicos, antes hablabas de éxito, y tenemos chicos que son muy válidos pues porque quieren ser mecánicos, quieren ser pasteleros, quieren ser útiles para la sociedad. Y nosotros les estamos cortando las alas, el sistema educativo. ¿Quieres decir? Claro, los estamos manteniendo en un lugar que ellos no sienten como suyo. Por tanto, esta apertura al conocimiento no está.
Ya. Sí, yo creo que está claro que hay de todo, lógicamente, y probablemente habrá que atender todas las... O sea, está claro que nuestros objetivos en la universidad ya han reflejado una selección de gente que ha ido por otro camino. Entonces, en la universidad ya no nos encontramos al pastelero. Seguramente quien quiere ser pastelero pues ha optado por otros caminos tan estupendos como cualquier otro, ¿no? Y yo estaba situándome sobre todo en el valor de la valentía de abordar respecto de un auditorio, ¿no? y que creo que es una competencia necesaria para el maestro, para el profesor, y que cuanto antes la encuentre, la domine, la disfrute, mejor, ¿no? Porque ¿quién no ha oído? Pues fue a las oposiciones, se queda en blanco, no sé, es que eso es imposible, ¿no? Se queda blanco allí delante de... Es decir, yo en cierto modo creo que colaboro desde mi área de trabajo a que la gente se sienta cómoda delante de otros a la hora de exponer sus ideas, de hablar con claridad, ese es un poco el campo, ¿no? Y yo creo que en el fondo, luego, a nivel de la vida normal, qué bueno es que un pastelero también tenga habilidades comunicativas, ¿no? Es decir, son cosas que son para la vida, que todo el mundo es bueno que las tenga. Entonces, no sé, no me ha parecido entenderte si lo que querías decir es que en secundaria, por una parte, estamos obligando a los alumnos que no quieren ir más allá y les estamos forzando a ir más allá del nivel de su competencia, ¿no? Y entonces eso pues está mal, porque debería de haber camino, y yo supongo que lo hay, para que se opte por otro lado. O si lo que te entendía al principio es que la secundaria está asegurando, ¿no? y avalando que todos los alumnos que pasan por la secundaria tienen ya la competencia lograda de la comunicación oral, del no miedo escénico, ¿entiendes? Que es lo que yo detecto que no. Que cuando yo llego a ver a mis alumnos les veo un poco, pero no a todos, claro, cuidado con esto, ¿no? No es una crítica a los anteriores, es que a lo mejor todavía hay que poner un poco más de énfasis en esto y liberarnos de esa losa española típica de, pues eso, si es muy fácil, si es que el lenguaje corporal manda. O sea, tú vas a dar una conferencia y los chicos se ponen no en la primera, no en la segunda, no en la tercera, no, es que se ponen en la quinta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se trae a una conferencia relajada un hábito adquirido que quiere decir, si te pones delante, te puede... Y no nos lo quitamos, esto lleva años y años en el sistema, ¿no? Entonces, es esa actitud, ¿no? Cuando realmente lo que pareciera es que uno va a la guerra, ¿no? Y, venga, ya estoy aquí, yo ya estoy aquí listo para lo que sea, ¿no? Entonces, y que luego es un miedo un poco ficticio, también os digo, ¿eh? Porque he tenido muchos alumnos que parecía que no, pero les encanta, ¿vale? Lo que pasa es que hay que estar con todos, porque tú no vas a venir y sentarte aquí. Es como una afrenta ya para todo el grupo, ¿no? Y los grupos tienen mucha importancia en la represión global también. Son muy buenos para el aprendizaje, pero también son recios para el encorsetamiento, ¿no? Entonces, estas cosas, bueno, muy interesantes, ¿verdad? ¿Alguna cosa más que me haga pensar que lo dicho hasta ahora pueda tener un cierto eco? Estaba pensando cuando decías lo del éxito. Yo todos los años tengo muchos. Espera. Ah, bien. Sí. Bueno, a mí no me gustas. Es que yo todos los años tengo muchos... Ah, que no quieres el micro. Me da corte, no me gusta cantar. Pues ahora fuerza la voz para que te oiga Jesús. Sí que porque así se focaliza más. Venga, va. Yo que todos los años tengo muchísimo éxito, porque me dejan dar clase. Para mí es el gran éxito. Cuando hacías la reflexión de cuál es el éxito. El éxito es que todos los años, en septiembre, puedo empezar a dar clase. ¿Tú eres secundaria o primaria? Primaria. Para mí lo más... ¿Quién te deja? ¿Perdón? ¿Quién te deja dar clase? Pues la sociedad. El poder llegar al cole y decir, oye, Antonio, resulta que no eres el conserje, eres un profe. O sea, que tú te sientes privilegiado. Yo todos los años desconecto. Digo, ¿yo qué soy en el cole? Resulta que soy el profe. Pues, tengo que actuar. Tú eres de los que, si no te pagaran, no pasaría nada porque ya estás satisfecho, Lo ¿no? comentamos Tony y yo, y además nos pagan. Qué chollo, esto es un chorazo. En serio, lo pasamos bomba. La chispa de la vida, es eso. En serio. Todos los años estamos pensando. Ese es tu logro, tu éxito, ¿no? Ese es el certificado que tú tienes. Me dejan dar premio, estupendo. Ese es mi gran éxito. Bueno, muy bien. Pues oye, cada uno es indudable que lo pone en su punto, ¿no? Pero sí que me parecía curioso
¿no? Cómo el éxito en carreras como Derecho está muy bien focalizado hacia algo que tiene que ver con lo alto de la pirámide, ¿no? Y nuestro éxito es como un poco más ondulante, ¿no? Y muy personalizado. Venga. Venga. Tu éxito pasa por el micro. Venga, va. Vale, es más una pregunta. Tengo hablado con algunos compañeros y compañeras. Yo vengo de Brasil, mi formación es de ahí. Entonces, yo cuando llegué a España me deparo con un paradigma de educación física que no es bien lo que he sido formado ahí. Entonces, es un poco... no me gusta. Es muy deportista, muy... ¿El de aquí? Sí, muy rendimiento, no... ¿Y cómo es el de allí? Yo vengo de la perspectiva crítica de la educación física. Entonces... La perspectiva crítica de la educación física. La que nos pone un poco entre las cuerdas, ¿no? Entonces, como, wow, yo, o sea, no me encuadra, porque, claro, vengo de Sudamérica, vengo a Europa y me deparo con algo que en Brasil está ultrapasado. Es como... Entonces, no tengo mucho de dónde tirar. Entonces, ahora estoy entendiendo que es un paradigma nuevo, que se está presentando como tal. Yo en Brasil no lo he visto. Entonces, mi pregunta es, si estamos proponiendo un nuevo paradigma y estamos intentando mirar desde ahí, pero los compañeros que vinieron antes presentaron categorías de análisis o contenidos que son más pertinentes al de rendimiento. Entonces, yo, por ejemplo, no entiendo que la resistencia sea un contenido tan importante para la educación. Pero desde las neurociencias, lo que trae desde el aprendizaje es la resistencia, la fuerza, la flexibilidad. Entonces, para mí no encuadra. Entonces, yo quería preguntar, desde la neurociencia, ¿cuáles serían las categorías de análisis para mirar el aprendizaje? O entonces, más bien los contenidos. Porque parece que no encuadra, porque es un nuevo viejo. Ya. Vale. Bueno, es indudable que una perspectiva que viene de fuera, ¿no? Viendo esta realidad como chocante, ¿no? Por una parte, déjame el micro que lo apague, por una parte nos pone en una situación de volver a preguntarnos, ¿no? ¿Dónde debe de estar la educación física? ¿A qué debe de atender, ¿no? Yo creo que el planteamiento de la neurociencia, hasta donde yo he analizado, he leído y he tratado de ver, pensando en que yo no soy especialista en la neurociencia, sino más bien especialista en la educación física, me parece que nos está dando pautas que vienen a precisar también el valor de lo que ya hacíamos, en muchos casos, alrededor de ideas como la motivación, como la emoción, como el trabajo en equipo, como el replanteamiento de la metodología. Pero no sé si han dado pautas concretas o si eso es trasladable a la preparación física, al desarrollo de la resistencia, de la flexibilidad, de las capacidades físicas básicas, no lo sé. Aunque quiero imaginar que estarán más en la onda de cómo enseñar eso con estrategias metodológicas, ¿no? Y seguramente en consonancia con muchas de las metodologías innovadoras que se alejan del papel del maestro o de la maestra como muy directivo y que generan un espacio de desarrollo de los niños, ¿no? Por lo tanto, nos alejamos de viejos estilos de la educación física, pero es que de ellos ya nos llevamos alejando mucho tiempo, ¿no? Yo creo que tampoco esto es un paradigma nuevo, ¿no? que haga que... Porque los españoles somos como muy radicales en esto, ¿no? O sea, entonces, si es esto, ya no es esto. A ver, ya, ¿de qué me puedo deshacer, no? Bueno, pues a lo mejor no estamos todavía ahí, ¿no? A mí me parece que esto es una aproximación, que es un foco, ¿no? Y entonces, nosotros, qué gracia, porque ayer coincidía con la metáfora de Sergio. Sergio dijo en un momento determinado, somos los directores. Yo también lo veo así, porque en mi escuela, como antes he dicho, cada curso es un nuevo capítulo para mí, de un todo, que es mi todo. Yo trato de que mis alumnos se contagien del todo a través de las cosas que yo les digo, por ejemplo, de las imágenes que les pongo de otros proyectos anteriores, que les hagan ver
que llegan a un lugar donde ya se trabaja en una línea determinada. Y ese es el apoyo que yo les doy. Y muchas veces les sirve también de acicate para decir, si el grupo del año pasado, de hace 2 años, hizo esto, nosotros queremos, ¿no? Es decir, abrir camino para que ellos seleccionen también sus propósitos. Y me gusta esa metáfora de yo soy el director, ellos están en la serie, van a desarrollar un capítulo, yo conozco el sentido de todo esto y ellos viajan un rato y se van. Casi siempre les digo, os vais en el mejor momento. Me llena de tristeza. Ahora es cuando sabéis un poco de esto. Ahora es cuando podríamos hacer un trabajo mejor y posiblemente os pase. Y se fueron los niños, porque un curso es un tiempo largo, ¿no? Que nos hace ver claramente qué era lo que había al principio y qué es lo que hay al final. Y ahí está la parte de nuestro éxito, ¿no? Encerrar el curso y decir, oye, y a lo mejor precisamente con algunas personas en particular, ¿no? Qué duro ha sido este año trabajar con este niño, con esta niña, pero cómo lo he visto, ¿no? Yo creo que esa es nuestra parte de un éxito que tiene más que ver con lo que él está diciendo, ¿no? Que si no le pagaran tampoco pasaba nada, porque las emociones son tan intensas, ¿no? Me gustaría pensar que tampoco la pedagogía crítica ha de ser el centro de todo, es decir, y que en según y cómo el profesor de educación física pues va usando aquello, o sea, lo nuestro es manejar muchos elementos, ¿no? Y ponerlos al servicio de cada caso. Bueno, perdonad, voy a respirar un poco hondo, por favor. Vale, me sitúo aquí entonces. De acuerdo, yo digo, he escarbado un poco en la neurociencia, he ido a ver qué sugerencias da. He seguido el criterio de José Antonio Marina y del Congreso de Educación Física Neurociencia. He ido a buscar algunas ideas, algunas preguntas y me vuelvo a mi terreno y me digo, ¿no? Y os animo a que os preguntéis, y de toda esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que yo me llevo? ¿Qué es lo que puede significar para mí algo nuevo a emprender el próximo curso? Porque ese es el valor, ¿no? Real, lo que me llevo. Y entonces hay un paradigma, utilizo tu palabra, que ciertamente ya es irrebatible, todos somos diferentes, pero decir eso es muy fuerte, porque el todos somos diferentes está muy bien para dar clases particulares y a cada uno lo suyo y hacer una ficha de seguimiento muy personalizada, pero si tienes un grupo, ahí está la dificultad. Por eso se nos fatiga la mente, ¿no? Porque es mucha tralla. Pero desde todos los aspectos, cognitivo, afectivo, la educación no puede ser homogeneizadora, tiene que ofrecer opciones. Y me gustó esta imagen que está aquí mismo, ¿no? Qué parque más optativo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Porque si te fijas, pues hay elementos suficientes como para que cada niño, cada niña decida, ¿no? Dónde quiero estar en relación a... Entonces, esta optatividad que desarrolla lo que cada individuo quiere empezar a hacer, ¿no? Me pareció interesante. Y con nuestros alumnos, ¿dónde poner el acento? Ayer se hablaba aquí de que hay que situarse en el interés del alumno, ¿no? Que parece que ya hemos desterrado aquello de yo llego con mi maleta y digo, bien, escúchenme todos, tema 1, apunten, no sé qué, no sé cuántos. Ayer había personas aquí que aún me han dicho que quizá la enseñanza universitaria sigue demasiado vinculada al pónganse tema 1 y escriban. Yo hace muchos años que no estoy ahí, pero sí sé que hay compañeros que siguen en eso. Y a mí me parece feroz, porque yo creo que ya no estamos ahí. Pregúntate si tú estás ahí, si debes de seguir estando ahí o si es algo que puedas manejar de otra manera, ¿no? Porque la dificultad está en pasar de la diapositiva a la práctica, claro. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, hoy el valor más significativo está en proyectos colectivos. Ayer también se hablaba de eso, cuando nos reunimos por grupos de colores, ¿no? Y se nos preguntó, y en mi grupo se dijo, pues se hace un proyecto con los abuelos, se hace un proyecto de la jornada del deporte, de no sé qué, se hace, es decir, integrador,
donde los padres tienen un papel que es mucho más confortable que los padres pesados esos de la tutoría, ¿no? Y donde precisamente parece que se señala con claridad cuáles son las señas de identidad de un centro educativo, ¿no? A mí me parece que en la autocrítica que le hago a mi escuela, y como dijo José Ramón, he sido director durante 4 años y he tenido la oportunidad de ver el global, la mirada, ¿no? Supongo que aquí hay directores y directoras también, que cuando das ese paso ves otra realidad y lo primero que dices es, cielos, cuando era profe solo, me parecía que la realidad era la ventana desde la que yo miraba. Y ahora veo que hay más ventanas, que la realidad se expande. Y entonces yo he tratado de que ese concepto se me quede, no se me escape. Y siga, cuando he vuelto a ser profe, no quiero perder eso, porque eso me va a hacer más corresponsable de todo lo que se hace en la escuela. Y me parece que una institución educativa también tiene que desarrollarse de manera inteligente. Y que muchas veces la falta de éxito quizá tenga que ver con eso, con la falta de inteligencia corporativa de una institución educativa. Ese sería otro tema. Por lo tanto, el valor significativo del proyecto, que se engancha con el entorno, con la comunidad de aprendizaje, que le da la voz a los padres, a los niños, etc. Pero es verdad que todavía esto quizás son iniciativas sueltas, ¿no? El día D o algo así. La dificultad está en meter como un guante dentro de todo esto el quehacer cotidiano. Bueno, eso sí, y con nosotros, ¿dónde poner el acento? Con nosotros. Para mí es vital que lo que tú eres es tu mejor tarjeta de identidad. Les digo a mis alumnos, lo bueno del magisterio es que vale todo. Vas por la calle y aquellas observaciones que haces te valen. Conoces a los niños, te fijas en cómo se resuelve un diálogo. Es decir, ser maestro te permite colocarte fuera para mirar con un ojo observador que te ayude a crecer en esa mirada, desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué sé yo? ¿Qué me mueve? ¿Cómo pienso y argumento? Mi capacidad de síntesis. Y también, en el recorrido profesional, vas a preguntarte, ¿y al final qué es lo que he hecho aquí? ¿Qué es lo que he hecho? ¿No? Y vas a tener que darte respuestas. ¿Qué ha sido esto? ¿Un sueño, una cosa rápida, un privilegio? ¿Qué he dejado? ¿No? Porque eso es muy humano. Y después de estar 40 años en el oficio, uno se preguntará, ¿y en síntesis qué pasó? ¿Vale? Mantener el cerebro vivo, porque he querido coger el cerebro, claro que sí, porque si el cerebro pasa a ser tan importante, como dice Francisco Mora, ¿no? O sea, a partir de ahora vamos a tener que ponerle mucha atención al cerebro, ¿no? Si es tan importante, ¿cómo lo reeducamos permanentemente como maestros, como profesores? Ilusionarse, refrescarse, regenerarse tras las decepciones. Yo aquí soy ya un campeón del mundo, porque en 3 años he perdido unas elecciones al segundo mandato de director y también unas elecciones a rector, no yo iba en el equipo, como vicerrector de la Universidad de Salamanca. Y hay que volver a levantarse, ¿eh? Es duro, porque te revisa toda tu forma de entender esto, como, ¿no? Y bueno, todos nos sentimos en la decepción y en la amargura y en la frustración un poco mal, ¿no? Sin embargo, tengo clarísimo que hay que levantarse y hay que reorientarse y que no pasa nada, ¿no? Y que son momentos que si tú eliges con libertad tienes que ser maduro para enfrentar con la dignidad necesaria, ¿no? Bueno, mantener la calma, no perder de vista el objetivo, ¿no? Y voy a hacer un recorrido rápido puntualizando algunas cosas donde yo creo que he ganado en aprendizaje, ¿vale? Donde creo que mi cerebro ha hecho clic. Y el clic lo uso mucho, ¿no? Hizo clic. Un alumno de pronto aquel día hizo clic. Comprendió, rescató todo lo anterior, se recolocó y dijo, ¿no? La Virgen María. Claro, entonces, claro, ¿no? Yo creo que eso yo lo he visto con algunos alumnos y me ha reconfortado mucho, ¿no?
Bien, yo empecé 10 años como profesor de secundaria y me pilló la LOCSE frontal. Y entonces fue bonito porque dije, yo fui niño de la Ley General de Educación y ahora soy profe de la LOCSE, ¿vale? Y esa experiencia me hizo pasar por un curso en Soria que me ha recordado un poco esto, ¿no? En el año 88 el Ministerio, ¿no? Recordáis la política, ¿no? 82, socialistas, no sé qué. En el año 88 todo el replanteamiento de la LOCSE, se crean los centros de profesores y se selecciona un profesorado de primaria y de secundaria para su formación, para ser formadores de formadores en centros de profesores. ¿Alguien ha pasado por ahí o sabe de alguien? Bueno, en educación se hace un curso específico para cada área y el de educación física se hace en Soria. Se hace en 3 momentos temporales entre los años 88 y 89. Es el mejor curso de formación al que yo he asistido jamás. Pierre Parlevas, Maurice Pierron, Domingo Blázquez, los expertos de la Universidad de Valencia de liderazgo, de todo lo que tenía un poco la visión de empresa, etcétera, 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 ¿vale? Esa formación, ¿no? Y lo único que quiero con esto, cuidado, no es haceros aquí un alarde de mi recorrido, sino sencillamente decir cómo muchas veces, ¿no?, a canasta pasada uno se da cuenta de lo que influyó algo en lo que estuvo, ¿vale? Yo aquí, más que, de acuerdo, eran muchas cosas, se trabajó muy duro, hubo que hacer luego los proyectos, porque de alguna manera ibas a ser la persona que se encargara de la formación permanente del colectivo en tu provincia. Yo iba a ser el responsable de la formación de toda la secundaria en Salamanca, ¿vale? Entonces, eso era una responsabilidad. Pero sobre todo lo que allí pasó es el encuentro, como siempre, con las personas. Yo allí conocí, por ejemplo, a Fernando Ureña Villanueva, conocí, por ejemplo, a Alfredo Larraz. Gente que en esos ratos, ¿no?, me enriqueció a fuerza de conversaciones, a fuerza de poner el interés de lo que hacíamos, y fue de pronto como un aprendizaje largo, ¿no? Como que subió mucho el vaso, ¿no? Y me sentí pleno en cuanto a la posibilidad de tener próxima la formación inicial y muy cerca ahora una visión de conjunto de todo el sistema educativo de la educación física. Cuando estaba en el instituto, ese impulso de la LOCSE estaba muy efervescente. El Ministerio sacaba proyectos. Yo me metí con mis alumnos del TAFAT, no sé si sabéis del TASOC más bien, de animación sociocultural, en un proyecto Mozart. Hicimos un trabajo de investigación sobre la figura de Mozart y nos lanzamos a hacer una versión de la ópera de la flauta mágica. Para mí aquello no fue tan importante el proceso como la reivindicación de que en el instituto donde yo estaba había un teatro que se estaba viniendo abajo. Y aquel proyecto me permitió reivindicar ante las instituciones y ante las autoridades que ese teatro había que poner atención sobre él, rehabilitarlo, mejorarlo. Bien, ese es un poco el legado que a mí me parece interesante, ¿no?, de mi paso por ese centro, porque conseguimos que aquel espacio, que era un espacio muerto, se rehabilitara en beneficio del uso para los alumnos. La flauta mágica quedó muy bien y yo aprendí un montón. Entonces no sabía que mi destino sería aprobar una oposición en la universidad para estar con los alumnos de magisterio de educación física y que todo ese aprendizaje iba a ser vital a nivel de procesos creativos colectivos. No sabía que me estaba entrenando, no tenía ni idea, ¿no? Bien, hacer cosas como, por ejemplo, la optativa de expresión corporal de lo que se llamaba el Bachillerato General Polivalente. No sé si sabéis que venimos de eso. Antes de la ESO se experimentó lo que se llamó la experimentación de las enseñanzas medias y se le llamaba Bachillerato General Polivalente. ¿Dónde vas? ¿Vale? Y allí se nos dio la oportunidad de hacer optativas. Yo levanté el dedo y quise hacer la optativa de expresión corporal. No sabía que toda esa formación realmente me estaba dando el respaldo para ser luego profesor de ese área en Magisterio de Zamora, en la Universidad de Salamanca. Se me ocurrían cosas tan locas como hacer un festival heavy metal, porque los alumnos de la época me lo demandaban y yo era el jefe de actividades extraescolares y me parecía que ¿por qué no? Que había que responder al interés del alumno.
y que si el secretario de mi centro me miraba mal porque decía, ¿dónde vas? Tú sabes los permisos, la policía, el botellón, todo eso. Y yo me afanaba por asegurar con otros profesores y conmigo, evidentemente, y con un club de alumnos selecto, ¿no?, que eso fuera adelante. Ese era mi grado de satisfacción, ¿no? Estar allí, delante de 5 grupos de heavy metal de Salamanca, dándolo todo, ¿no?, con todos los decibelios posibles, pero asegurando que aquello era viable y dando una experiencia a los alumnos vital, que consistía en, oh Dios mío, ¿esto es un instituto o qué pasó aquí, ¿no? En horario de tarde-noche, controlado, por supuesto, no es hacer el loco, es llevar hacia una experiencia vital. Se abrió una piscina climatizada, la educación física me parecía que dentro está bien, pero fuera puede ser la bomba. Y entonces me esforcé en que el instituto pagara un autobús para llevar a mis alumnos en según qué horarios hasta la piscina. Era la primera vez que mis alumnos iban a una piscina climatizada, porque de aquellas era la primera piscina climatizada de Salamanca. Me parecía que había habilidades motrices estupendas que desarrollar en el agua. Mis compañeros, algunos de ellos de educación física, yo estaba en un centro politécnico muy grande, no le veían el interés. Son aventuras que haces, ¿no?, y que te arriesgas. Quizá porque yo estudié en las laborales y alguien me inyectó educativamente que el valor de lo complementario es tan complementario que tiene un valor central. Bien, marcharse de excursión fin de curso con los más mayores de la formación profesional, ¿no?, ante la amenaza de algunos compañeros, ¿estás loco? ¿Dónde vas?, ¿no?, te permitió ver que los alumnos salían del centro y eran mejores personas que dentro, ¿no?, que te podías fiar de ellos, que asumían la responsabilidad y que tú decías, oh, qué bueno, ¿no?, haberlo vivido, qué bueno haberlo vivido. Vale, sí. Para mí el motor personal es hacer y es tener experiencias que lleven a otros hacia la experiencia, ¿vale? Entonces, no he perdido las oportunidades de, con esos mimbres, ¿no? ¿Qué hace un profesor en la universidad si, sin quererlo, si no es culpable de haber sido el responsable de área de un centro de profesores? Pues llevarse todo lo que sabe al nuevo espacio, ¿no? Y entonces promover cursos de formación para sus alumnos, detectar que la expresión corporal tiene muy pocas horas en su formación inicial y que se necesita más, y que tú estás dispuesto a agrandar ese espacio. Y entonces vienen las escuelas de verano, y vienen los laboratorios teatrales y de danza, y vienen los congresos internacionales, y vienen los proyectos con niños, y primero traes a los niños al cole y haces un primer a ver qué pasa. Si los coles lo resisten, si no vienen los maestros a decirte solo los peligros que hay de venir hasta aquí, el poco tiempo que hay, las dificultades que tienen, y empiezan a ver que también hay algo, ¿no?, y se empieza a trabajar en sintonía, y se abre una nueva puerta, y empiezas por los niños que vienen al cole, pero acabas con tus niños que van a su cole, ¿no?, y que te dan un espacio para hacer allí unas clases dirigidas, bien preparadas, planificadas, ¿no? Y empiezas por animar a tus alumnos a crear unos festivales escolares donde ellos sean los actores y los niños vengan de espectadores, para ir poco a poco subiendo a los niños al escenario con tus alumnos y creando proyectos que le ayuden a mis estudiantes a conocer de cerca cómo funciona un niño en un proceso creativo, ¿no? Y entonces te surge la posibilidad de llevarte a ese grupo a Valencia y te lías la manta a la cabeza y dices, ¿y por qué no?, y buscas la financiación y te vas a Valencia en un autobús con los padres también, ¿no? Y llevas a los niños a una experiencia memorable que se llama subir al Teatro Escalante, ¿no?, en un programa de teatro infantil y juvenil, tus niños, sus padres, tus alumnos, y tú preguntándote qué pasó, ¿no? ¿Por qué somos tan ¿no? Y te lanzas y las cosas salen bien, ¿no? Como me decían los padres y los niños del cole, Galo, no te preocupes, cuando me verían preocupado, si al final todo sale bien. Qué bueno, ¿no? Qué buena sensación amable esa, ¿no? Entonces, yo digo, esas actividades, esas propuestas, esos proyectos que son globales, que van desde el cero de qué queremos hacer,
¿Cómo empezamos a hacerlo? Van del cero, de la creación cero, ¿no? Desde la sugerencia de los alumnos. A ver, chicos, ¿qué os parece que podemos hacer este año? Y que una alumna diga, a mí me gusta mucho El Principito, ¿no? Y otra diga, a mí me encanta El Mago de Oz, la película. Y yo diga, muy bien, ¿qué os parece si hacemos una obra que se llame El Principito en Oz? Y a partir de ahí surja la necesidad de crear, de dar ideas, de empezar a integrar, de ver aquello, de lo otro, y eso se desarrolle hasta subirlo a escena y pasar por todos estos elementos, ¿no? Un ritmo personal de aprendizaje donde no se violenta a nadie, cada uno va dando lo suyo, pero hay un respeto del trabajo total, hay un objetivo que hacer, porque como les suelo decir a mis alumnos, cuidado, cuando le ponemos fecha a la representación y vamos a invitar a 200 niños de los coles, no hay vuelta atrás. No valen argumentos peregrinos. Es que yo... Entonces, se empoderan, que se dice ahora, ¿no? Se comprometen y de pronto se difumina el tiempo típico de la asignatura, ¿no? Claro, es que no tenemos tiempo, es que de pronto escucho que se han juntado en el garaje de la casa de no sé quién y han estado repasando la escena, mejorando aquello o aportando, ¿no? Entonces, bueno, pues es una penetración del aprendizaje muy interesante, ¿no? Ojo, yo lo hago con alumnos mayores. Seguramente vosotros sabréis ver la dificultad que entraña hacer un proyecto con vuestros niños, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, ¿no? Pero también quería transmitir que lejos de la mentalidad que algunos de vosotros tenéis de la formación inicial de los maestros, algunos profesores trabajamos de otra manera, que no sé si es mejor o peor, ¿no? Porque a veces he puesto a mis alumnos contra las cuerdas diciendo, si os va mejor hacemos una asignatura típica y clásica, tema 1, tema 2, tema 3, examen, cosas así, ¿no? Pero yo creo que ellos han sabido entender que esto, como una isla dentro de su formación, les aporta también otras visiones que les enriquecen. Eso es lo que creo. Por supuesto, cuando el cerebro dice «y la creatividad», bienvenida a la creatividad. Yo no puedo trabajar sin creatividad, ¿no? El hecho de que una alumna, que luego si encontramos el momento, que no lo sé, no me quiero pasar ya, una alumna brasileña Erasmus llegara un año a mi clase, ¿no? Marcó por completo el proyecto en el que nos habíamos metido. El hecho de que en una escuela de verano una alumna china apareciera allí y a todos nos pareciera tan pintoresco, ¿no? Me permitió que ella, valiente, de un día para otro, dijera sí a subir al escenario para bailar una pieza de su folclore tradicional, que fue como la guinda maravillosa de un pastel, ¿no? Y que sirvió para que todo el mundo, todos los alumnos, se hicieran cargo del valor que tiene, ¿no? La transmisión de lo propio, el encuentro de culturas, un largo etcétera, ¿no? Pero todo eso lo hago tratando de estar siempre pendiente de cómo los alumnos responden, cómo respiran, dónde puedo encontrar ese momento, ¿no? De debilidad. ¿No? Y tiene resultados espectaculares, lo cual en el fondo habla del grado de despiertos que tenemos que tener, ¿no? Ante la situación educativa para acrecentar el resultado de eso. Bueno, hay una satisfacción final que en algunos artículos que yo he publicado se ha recogido sobre lo que los alumnos opinan, ¿no? Y el valor que le dan a algo, por ejemplo, 3 años después de lo realizado, ¿no? Hay un grupo que para mí es, digamos, aquel con el que he llegado a un nivel de desarrollo mayor, que ha sido presentar el trabajo en el Teatro Principal de Zamora, ante todo un núcleo de espectadores del teatro, del Festival Tebeo, no sé si os suena, del mundo de lo infantil y juvenil, ¿no? Y aquello era una prueba muy fuerte y nos invitaron a inaugurar el festival, ¿no? Y primero tenía mucho valor que unos profesionales del teatro le encargaran a los de la universidad, ¿no? A los de la educación, a los maestros, a los estudiantes, un trabajo tan intenso, que nos significó un enorme proceso creativo, ¿no? Pero donde yo vi a mis alumnos volcados y centrados, porque el asunto lo merecía, ¿no? Y para ellos subir al escenario del Teatro Principal
con iluminación profesional, con sonido profesional, sintiéndose un poco más allá de lo habitual, era muy fuerte, ¿no? Y todos adoptamos ese compromiso. Y la satisfacción final fue grande. Y 3 años más tarde me puse en contacto con ellos y les pregunté, ¿qué os queda de aquello? ¿Vale? Y escribimos un artículo que recogía un poco el eco de la experiencia, ¿no? De esa vivencia. Vale, yo creo que en cierto modo la clave es el proyecto. Es ese proyecto que, como yo digo, yo planteo como un viaje, que vosotros tendréis, insisto, que saber si esto os dice algo o no, ¿no? Cómo llevarlo a vuestro campo, donde me parece que la neurociencia respalda esta forma de trabajar. Y lo respalda porque recibe y percibe desde sí mismo cada alumno aquel marco en el que se va a desarrollar la propuesta. Y cada uno se pregunta, ¿qué tengo yo? ¿Dónde me falta el equipaje? ¿No? Que si queréis utilizo el lenguaje, ¿cuál es mi competencia? ¿No? ¿Hasta dónde puedo llegar en esto? ¿Para qué sirvo? ¿Para estar en primera línea? ¿Para segunda? ¿No? Yo esto lo puedo hacer. Se sitúa frente al aprendizaje, toma decisiones, progresa en un entorno colaborativo, analiza y reflexiona desde sí mismo. Es decir, cuando entras en un proyecto, el alumno ya no se sale de él, sueña con él, ¿no? Y está preguntándose cómo darle respuestas a aquello que le parece que son cosas que tiene que mejorar, ¿no? Se hace, el aprendizaje lo ha metido dentro y lo lleva desde sí mismo, ¿no? Aporta lo suyo, recoge, extrae una visión completa del todo. Bueno, hay una serie de cosas. Me voy a centrar en el Brújula a la Esperanza y voy a poner ese tramo de vídeo, ¿vale? Para, bueno, que veáis una parte práctica, ¿ok? Vamos a darle a esto volumen. Estábamos trabajando sobre las emociones que conlleva situarse en aquello que nos viene de fuera, ¿no? El montaje tenía 4 piezas de expresión y danza y entre medias subían niños a escena para declamar poemas de Mario Benedetti en sus idiomas respectivos, niños que viven en Zamora y son de otros países, ¿vale? Tenemos aquí al técnico para que nos suba el sonido. Bien, os cuento. La primera pieza la situamos en el entorno de unos contra otros, vaya, ¿no? A nivel general. Es muy difícil que un maestro, una maestra tenga una mentalidad de rivalidad, de lucha, ¿no? Y yo me encontraba con, sobre todo, muchas alumnas, que es lo que más tenemos en general. Este era un grupo de infantil y primaria. Lo puedes subir arriba. Bien, fijaos, la situación es simple, es decir, nos situamos un poco como en la sensación de Guantánamo, ¿no? Vaya, y donde se ha perdido por completo el respeto al ser humano y hay violencia, ¿no? La primera pieza era violencia de unos sobre otros, ¿ok? Estaría bien que suba un poquito el volumen. Bien, mis alumnos no son bailarines, no son actores ni actrices, pero yo tengo que llegar al punto en el que se sientan capaces de verse en un espacio escénico donde han tenido que ir puliendo, ¿no?, el gesto, la emoción que ello tiene, ¿no?
Pasaban por dos situaciones para ser todavía más grave la cosa, ¿no? Los de negro iban contra los de naranja, está claro. Pero además entre los de naranja había una rivalidad, ¿no?, que era como el recuerdo de lo fratricida, ¿no? O sea, somos iguales, pero además tenemos una lucha entre sí, ¿no? Me costó mucho conseguir la violencia en las chicas que fuera potente y realmente no lo conseguí. Solo algunas chicas eran capaces de traspasar la puerta de la fuerza, ¿no?, Había elementos potentes, ¿no? Por ejemplo, la visual. Cuando diriges un aspecto escénico tienes que situarte en lo que el espectador ve, ¿no? Entonces, me parecía muy potente ese brazo remangado, ¿no?, de los de negro, que miraban desafiantes todavía para poner ya la última guinda en su violencia, ¿no?, y dejar las cosas como deseaban, ¿no?, y que nos llevaba un poco a la idea del foso. Mientras estaba en la sala como un espectador más, ya podéis imaginar que estaba comiéndome las uñas, pero después, cuando vi el vídeo, ¿no?, certifiqué el grado de profesionalidad de mis alumnos en esta imagen, ¿no? Porque te pasas muchas horas diciendo que cuando el personaje está dentro, tú no te puedes salir, no puede haber nadie que se rasque de pronto, ¿no?, que se mueva el pelo, que se suba un pantalón, ¿no? Y esta fue una imagen potente que conseguimos, ¿no? Yo quería que quedase muy claro que se les había ido la mano con aquello, ¿no? Y entonces, bueno, había ahí como un mensaje muy claro, ¿no? Vale, ¿y esto es hacer teatro? No, no es hacer teatro. Esto era el proyecto de una asignatura que se llamaba Ritmo y Movimiento, y que nos podría haber llevado por otros lados, ¿no? Pero que, uniendo una petición de iniciativa, como antes he puesto en una diapositiva, del entorno, de la comunidad de aprendizaje, porque yo había llevado muchos años a mis alumnos a ver ese festival de teatro, para que fueran al teatro. Atención, había alumnos de magisterio que no habían entrado jamás en un teatro, que no habían estado nunca viendo una obra, porque, bueno, de todo hay, ¿no?, y no llegamos a todo. Pero, además, era importante que conocieran el teatro de Zamora, que se animaran a ir al teatro, ¿no?, que lo asimilen como una actividad que también para el maestro, y que estuvieran muy atentos a cuáles son las actitudes de los maestros dentro del teatro cuando van con sus niños, que os aseguro que tiene mucho que ver con esto. Una petición continua de silencio, porque efectivamente muchos niños entienden que ir al teatro pues es el recreo máximo que se puede tener y ya está, ¿no? Entonces, todo ese equipaje entrañaba el proyecto y era indudablemente un proyecto educativo, no un proyecto teatral, ¿vale? Hablaba de que había una alumna, que no quiero poner la otra imagen, pero ella se convirtió en foco, la chica brasileña, porque resultó que a nivel de competencia tenía experiencia de danza y su baile. O sea, así como mis alumnos no hubieran sido capaces de bailar un solo, la chica brasileña sí lo podía hacer, ¿no? Y entonces yo recoloqué una pieza para que ella tuviera esa posibilidad, ¿no? Porque parecía importante sacar fuera lo que cada alumno es capaz de dar también, ¿no? Esa fortaleza. La última pieza, la cuarta, es un canto a la alegría y han cambiado el vestuario, todo es mucho más colorista, salen, se abrazan, se relacionan, tal. Y tenía un muchacho que había sido subcampeón de España de breakdance y me pareció que era perfecto el final,
¿no? El cierre de la habilidad motriz, porque yo nunca me olvido que mi campo es la educación física y que allá donde puedo también dejo caer el valor del dominio motriz, ¿no? De la habilidad motriz. Y ese muchacho hizo allí unas piruetas muy estupendas de breakdance, ¿no? Y cerró muy bien la propuesta. Bueno. Bien, solo destacar una cosa en todo esto, ¿no? El valor de la emoción y en particular la alegría. Yo creo que mis alumnos cuando hacen la revisión de lo que hemos hecho, quien más, quien menos saca esta palabra, ¿no? La alegría de... O sea, hemos trabajado alegres, hemos trabajado en un marco de diversión, de profundización, pero sobre todo de buen rollo, ¿no? Y esto es lo que me parece que es una de las emociones que tenemos que mantener en nuestro campo, porque la educación física, cuando los niños salen al patio, cuando van al gimnasio, cuando se levantan de la silla, ¿no? Y cambian, entonces pasan cosas y nosotros tenemos que saber administrar esas cosas que pasan, ¿vale? Bueno, esta presentación también la tenéis, por lo tanto no me voy a enredar. Para mí, o sea, mi campo de acción ya ha pasado de una primera época de un temario, unos conceptos, unos conocimientos que otras personas decían que yo debía de dar, a mi propia experiencia sumergida ya dentro de lo que hago. Creo que tengo un equipaje suficiente de recorrido como para que mis propios alumnos vean también qué es lo que se ha ido dando y les enriquezca todo lo anterior, ¿no? Es un bagaje completo. Por lo tanto, hacer proyectos creativos colectivos con desembarco escénico, subir a un escenario con niños y estudiantes, ¿no? Todo eso es, yo creo que supera con creces lo que una asignatura cuatrimestral, ¿no? Puede aportar. Entonces, es indudable que a mí esto me ha convencido y por eso estoy en esta línea, ¿no? Me repercute sobre todo en que cada año me sitúo de nuevo y digo, vamos a ver, yo llevo en la maleta un 70%, un 60%, pero estoy esperando a que mis alumnos me marquen el 30-40% restante. Y lo que ellos digan genera el principio de la creación, ¿vale? Y eso es interesante. Hay ahí aprendizajes compartidos, por lo tanto, no es solo un aprendizaje de cada uno. Yo veo la expresión corporal como un proyecto global que pasa por todos los elementos que la neuromotricidad sugiere, ¿vale? Ayudo a mis estudiantes a no tener miedo. Cuando no tienen miedo son capaces de llevarse esa actitud a cualquier espacio, ¿vale? A tener ideas grandes, a ser capaces de meterse en algo que va a significar la colaboración de mucha gente y no tener miedo en ese sentido, ¿vale? Y a desarrollar proyectos colectivos y sentirse, sobre todo, capaces algún día de aplicarlo en la escuela. Por eso trato de llevarles de la mano hasta el colegio, porque si solo lo dejara en la facultad, ellos dirían sí, pero cuando lo llevamos a último efecto hasta el final con los niños, han hecho el recorrido completo. Y creo que eso les ayuda a ver mucho más claro la realidad. Me parece que en relación con esas pautas de la neurociencia, respeto el ritmo personal de aprendizaje, estoy expectante a ver qué es lo que el alumno sugiere a partir de lo vivido. Respeto esos intereses de los que hablabais aquí también, ¿no? Que realmente la primera pieza la ponga en marcha el alumno. ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué esperas de esto, no? Nunca olvidaré el ejemplo que me daba Alfredo Larraz sobre un profesor que conoció en Francia, un profesor de educación física, en Francia son muy especiales, que iba con sombrero tejano y botos camperos. Y se sentaba en la mesa el primer día y se quedaba en silencio mirando a sus alumnos de secundaria. Y podían pasar 1, 2, 3, 4, 10, 15 minutos. Y el tipo aguantaba. Y estaba allí para... Bueno, ¿qué queréis que hagamos aquí? ¿No? ¿Qué esperáis de esto? ¿Qué os gustaría que empezar vosotros, ¿no? Porque si no, la educación es como una especie de yo soy el tranviero, montaros, que os llevo, que os traigo, y de ahí ha surgido ese acomodamiento de los alumnos, que yo lo noto mucho, ¿no?
Se sentaron y esperaron a ver cómo empieza el espectáculo, ¿no? El espectáculo sois vosotros, empezarlo, ¿no? Esa parte así muy... Yo no sería capaz, ¿no? Seguramente al cuarto minuto ya tendría que decir algo. Bueno, colaboración, roles, satisfacción. Si alguien está interesado en leer un poco cómo fue la experiencia, en la revista Tandem, ¿vale? El desarrollo de la inteligencia emocional a través de la expresión corporal, recogemos un poco el trabajo que realizamos en este montaje. Y para acabar esta parte, he citado a Alfredo Larraz, no sé si alguien le conoce de aquí, o si personalmente. Muy bien, pues es un grandísimo compañero. Y yo quiero traer aquí un trabajo que él hizo con los niños de sexto. Vamos a ver si lo volvemos a empezar, lo ponemos en marcha. ¿Tenemos al técnico ahí? No sé por qué. Es que no sé por qué se va. Estamos acabando, necesito 3 minutos, ¿vale? Creo que estas imágenes que Alfredo trabajó con sus niños en procesos creativos también van a darnos una visión no universitaria, porque yo sé que a veces en estas relaciones uno puede decir eso es la universidad, ¿vale? ¿Puedes ver si tenemos sonido?
pues que en el campo de la neuromotricidad no nos falte la alegría, que sea un motor, ¿vale? Y que de alguna manera la escuela está innegablemente vinculada al todo, ¿no? Y manejar esos conceptos es siempre muy interesante. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias.